Bueno, seguimos y nos había quedado pendiente esto de las ligas del interior. ¿Tenés contacto con alguien del interior? ¿Algún conocimiento de cómo vienen las ligas, de cómo fueron? No, 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 porque sí, en aquel inicio estuve solo, no había, no estaba tan estudiado el tema, así que sí, creo que alguna vez me contactaron de la Liga de Bahía Blanca y de otra más, pero claro, era muy fútbol AFA. Y bueno, con esta reedición todavía no me he contactado, pero sé que hay un movimiento lógico de los clubes del interior de que quieren participar en la historia del fútbol. Lo que pasa, ¿y por qué se cuenta el fútbol AFA? Porque el ente que está ligado a la FIFA es la AFA. Y todos los demás ligas del Claro. interior están subligadas a la AFA. Y entonces la AFA, ¿qué hizo? Incluso la Liga Rosarina, Jorge. Sí, sí, sí. Sí, o sea, acá subieron Newell's y Central en el año 39 por invitación de AFA, porque pensaban Ah, de que con Rosario iban a recaudar más dinero. Entonces, por eso entran Central y Newell's. Eso te lo explica claramente el último volumen de Carlos Zaira. mm, Te explica clarito toda esa década del 30, cómo se ujú. fue expandiendo lo que es el profesionalismo, ¿no? Y, y bueno, hoy en día los del interior también quieren participar de esto de historia AFA. Lo que pasa es que es una participación indirecta. No olvidemos de que la Pampa Húmeda, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba han dado los mejores jugadores del fútbol argentino. Por el terreno plano, precisamente, por la alimentación. La mayoría de los futbolistas de élite surgieron de ahí. Bueno, hoy ya se está expandiendo por lo que es el superprofesionalismo, pero ese es el motivo por el cual el fútbol AFA triunfa sobre las ligas del interior. Vos fijate de que la AFA recién toma posesión del fútbol argentino en 1934, en noviembre del 34. Los verdaderos tres primeros campeones del fútbol argentino fueron Boca en el 31, River 32, San Lorenzo, River 33 y San Lorenzo y Boca en el 34. Fueron Estudiantil Porteño, Sportivo Buenos Aires, Estudiantil Sportivo Dock Sud. Esos son los verdaderos campeones. En el 34, en diciembre, después del Mundial, la FIFA acepta, mejor dicho, se negocia porque ya los profesionales se llevan los mejores jugadores amateur y los amateurs recaudan, ni llegaban al 10% de los ingresos de los profesionales, se quedan sin jugadores, todos fueron al fútbol rentado. Entonces recién AFA logra en la capitulación o el vencimiento del amateurismo en el 34 y van a ser la tercera división, digamos, del fútbol AFA. Y AFA se queda con la validez internacional del fútbol argentino. Pero recién en 1934 si mal no recuerdo, en el 46 creo que castellaniza el fútbol, que era Asociación del Fútbol Argentino y pasa a ser Asociación del Fútbol Argentino. Pero el motivo, el verdadero motivo es que todos los clubes del interior tienen afiliación directa, por eso suben a los torneos de AFA a través del Nacional B, que vienen del Federal A, del Federal B. Ese es el motivo Claro. por el cual en la De, historia del fútbol argentino no están los clubes del interior. Y por eso, ¿no? claro. La participación en el Mundial del 34 sin los jugadores que estaban en el profesionalismo. La selección del 34 es Exactamente. una selección de jugadores amateurs. Sí, fueron de Chaco, de Santiago del Estero, de Tucumán, que fue, por ese entonces se jugaba el campeonato argentino y había muchas figuras que ya empezaron a venir del interior. Y entonces fueron
algunos pocos de la primera división del fútbol porteño, y la mayoría fueron jugadores del interior. Jorge, quiere decir que estas ligas del interior, digamos, haciendo un poco de revisionismo y teniendo en cuenta estas reglamentaciones que uno nos decía que AFA dependía de FIFA o de la FA antes, ¿no? En el inicio, estas ligas nunca van a poder contar sus títulos como lo cuenta Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, ¿no? Sería, ¿no? Porque se hace un recuento general. Boca ahora tiene 74 estrellas porque le contamos los títulos de AFA. Cuando Rosario Central creo que tiene 15 y Newell's tiene 13 de la Liga Rosarina, pero nunca se va a poder igualar a los títulos de AFA. Se cuentan o se podrían contar por separado. Bueno, eso forma parte del palmarés de cada institución. O sea, en Europa hay países que cuentan todo en uno. Hay países que cuentan las cosas separadas, o sea, lo que es amateurismo y lo que es profesionalismo. Pero hay un detalle que es muy importante. ¿Por qué el fútbol inglés, la Premier League, es el que más nos gusta, el campeonato mejor organizado? A ver, es como si Inglaterra es la provincia de Buenos Aires, más o menos. Pero no tienen equipos nada más que de Buenos Aires. Tienen de Junín, tienen de Trenquelauquen, de Bahía Blanca. Entonces, ¿qué hacen? Tienen 5 o 6 equipos de Londres y el resto son del interior. Y yo te aseguro que los campeonatos de la Champions en Inglaterra y la Liga One y la Liga Two son unos campeonatos peleadísimos, donde equipos del interior les cuesta un huevo a los 6 grandes de Inglaterra. No es fácil el fútbol Claro. inglés. Y no es una deshonra como acá bajar a otra divisional. Allá, con orgullo, bueno, pudimos jugar con los grandes, descendimos, tenemos que volver a ascender. Mientras tanto, es de localidad en localidad. Es un fútbol totalmente distinto. En Italia pasa lo mismo, en España pasa lo mismo. Son campeonatos mucho más federales que acá. Acá fue el fútbol AFA, que cada uno en su palmarés cuente los títulos locales como amateurismo y profesionalismo. Contarán los títulos AFA y los títulos de la liga locales. Ese es el tema. Claro, claro. Sí, No, digo que hablando de esto, también estaba bueno por ahí que fuera de cámara hablábamos de que, bueno, que por un lado sí contamos los palmares, ¿no? Que bueno decía, pero después, bueno, también tenemos que ver, no es lo mismo un torneo de liga que una copa de liga o que una copa argentina o la copa que ganó Boca el miércoles con Patronato a un partido. Creo que hay diferencias entre una y otra. Y totalmente, porque ganar una copa en la que participan, creo que en la Copa Argentina participan 64 equipos, no es lo mismo terminar primero entre 64 que ganarle al otro. Para mí hay una diferencia entre lo que tendría que ser copa y lo que tendría que ser trofeo. Por eso en Inglaterra nace como copa el formato de eliminación directa entre muchos equipos. Esa copa tiene un valor totalmente distinto a un campeón de algo será un trofeo. Pero en el afán de que cada uno quiere demostrar de que es más que el otro, hoy en día cuentan cualquier cosa. Y lo mismo que a nivel internacional. ah, Sí, claro. O sea, un valor tiene un trofeo a un partido, ¿sí? y Y claro. otro valor tiene claro, digamos, o sea, en ese sentido habría que hacer dos tablas paralelas. Es decir, bueno, en el caso de Boca ganó tantas cantidades de ligas, tanta Copa Argentina, tanto, ¿no? Por ejemplo, si tiene un número, digo, tiene 40. Y las otras 14 son de trofeos. A- eh, a- ¿Es a eso más o menos a lo que te referís, Jorge?
Claro, o sea, en el libro, por ejemplo, no hay una tabla de todas las copas que ganó cada uno durante el amateurismo. No, porque tienen distintos valores, no es lo mismo uno contra uno que uno contra 30. Es Las más finales tiempo, más rioplatenses, preparación. ¿Perdón? las finales rioplatenses entre clubes, ellos debían ganar, por ejemplo, en su liga, por eliminación, que eran las copas competencia, pero se definían la final internacional. Digamos, es una Son dos reglamentación cosas diferente. distintas. A ver, Son dos cosas distintas. La Copa de Honor y la Copa Competencia, te lo explico a grosso modo, aunque después varió el tema, pero eran torneos por eliminación directa con una zona argentina y una zona uruguaya. Entonces, después de pasar varias etapas, se jugaba la semifinal contra los rosarinos y la final contra los uruguayos. La final de la Copa de Honor se jugaba en la Argentina y después la de la Copa, la Copa Competencia en Buenos Aires y la Copa de Honor en Montevideo. Entonces vos venías de una eliminación de muchos equipos y el campeón, había una copa del campeón argentino y otra al campeón internacional. Eso es una cosa. Después está el torneo Río de la Plata, claro. es otra copa, que jugaba el campeón de Buenos Aires contra el campeón de Montevideo. O sea, el fútbol, en los principios, el fútbol argentino, el rival siempre era Uruguay. Ellos se fijaban qué pasaba en el fútbol argentino y nosotros qué pasaba en el fútbol uruguayo. Y el clásico siempre fue con Uruguay, hasta el año Con Uruguay. 37, hasta el año 37, que en un partido muy accidentado, una final de una Copa América contra Brasil, el partido empezó a las 9 de la noche y terminó a la 1:30 de la mañana. A partir de ahí, Claro. más el antecedente de lo que pasó en la final del 30, Uruguay deja de ser rival de Argentina y nuestro rival pasa a ser Brasil. Pero bueno, es un trofeo. A ver, ¿quién de los dos está mejor que el otro? No es una copa, no se puede contar como una copa. Y vos fíjate que incluso a nivel internacional, ¿cuál sería una valoración? Porque los europeos, por ejemplo, el campeonato del mundo no le dan mucha importancia. Ellos prefieren primero la Champions, después la Eurocopa, después el Campeonato Mundial y después las otras copas menores. Fíjate vos de que incluso la Copa del Mundo no le dan importancia. La Copa del Mundo de clubes, ¿no? No le dan Sí, sí, importancia. estamos hablando. Lo Y mismo pasaba hasta con la Intercontinental. no, era el El campeón de Jorge. Europa contra el campeón de América, África y Asia prácticamente no existía. Fútbol en Estados Unidos no había y Centroamérica era muy pobre. Era realmente el campeón de un continente futbolero contra el de otro futbolero. Y todo fue bien hasta que por ahí, por mediados de los 70, con todos los acontecimientos nacionales, ya los europeos no querían venir a Sudamérica, entonces a partir de ahí empezó a perder un poco de valor, aunque sí se siguió disputando en Japón. Ya después cuando salió de Japón, ya la Copa es un mamarracho, prácticamente es un mamarracho. Entonces, Claro. ¿cuál es el torneo más importante? Indiscutiblemente la Champions y después la Libertadores. Claro. Y Entonces, si ¿cómo tomara, valorizarlo? Y es medio delicado. y si tomara fuerza el campeonato este que quieren hacer con más equipos, esta Copa del Mundo de clubes a jugarse cada 4 años, pero ahí ve, aunque hay cierta reticencia de Europa. ¿Esa qué tal? ¿Cómo la evaluás? Parece que son mamarrachos. Vos fijate de que al principio a la Copa eran 4 zonas de 4 equipos, 16 equipos. Costaba clasificarse para un mundial. Después pasaron a ser 24, ahora son 32.
No, no, yo digo la de clubes, que quieren armar una cada 4 años con, no sé, 2 europeos, 6 sudamericanos, que quieren armar algo así. ¿Y cómo la elegirías? Ahí está lo que Por lo todavía que yo no. escuché, creo que iban a ir los 4 campeones de Libertadores, porque es cada 4 años. Por ejemplo, por decir, los 4 campeones de la Libertadores, creo que dos de la Sudamericana, bueno, iban a ser 24 equipos en mayor cantidad de europeos, mayor cantidad de sudamericanos y después más repartido entre las demás confederaciones. Sí, sí, pero no te que ahora ya Infantino dijo que también podría haber por invitación. Ya si empezamos que hay Claro, por bueno, invitación, ya lo bueno, tiramos, ya lo descartamos. Si tiramos por invitación, porque ya ya, no irían por un Super mérito deportivo. profesionalismo, muchachos. Super Exacto. claro, profesionalismo. claro. Ahí, exactamente. Al Sí, mejor sí. postor. Eh, Ahí. Y hablábamos de la Copa Intercontinental. Sí, Dani. Sí. no, no, yo me iba a ir para otro costado, así que No, preguntá ahí después. bueno, listo, pregunto y ya cambiamos. Hablábamos de la Copa Intercontinental de Clubes, que tenía gran preponderancia. Bueno, y ahora Jorge se vuelve a jugar la Copa Finalísima, que era el Artemio Franchi, que sería la paralela de aquella Copa Intercontinental. Bueno, y es como que se le ha menospreciado. ¿Qué opinión tenés de esa finalísima? De la ex Artemio Franchi. Esto como todo, si la ganamos un fenómeno. Pero, Ujú. y si fuera, ellos son muy regulares. Ellos cada 4 años hacen una Copa Europea y ahí está el campeón de Europa. Y nosotros debiésemos hacer cada 4 años el campeón de América de selección. Entonces ahí Claro, sería más lógico. Pero nosotros claro, jugamos 3 sudamericanos y ellos una Eurocopa. Entonces, ¿quién va? Porque hay sudamericanos que se ganan y no claro, tienen quien les corresponda en Europa, ¿no? Entonces, y qué sé yo, claro. para nosotros, vos fíjate Ese, que lo que ha hecho Europa, que Argentina no puede jugar con equipos europeos, pues, selecciones europeas. Crearon un torneo, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero La una National selección, League. una Copa Europea A, B y C. Entonces, de la A subís a sí, la, la Liga bajás de a la B. Naciones, Creo que se llama eso de la Liga de claro, las... Liga de Naciones, sí, sí. Y entonces no podés jugar con ningún europeo. Ellos se centran en eso. Y bueno, ese fue el problema que enojó tanto a los sudamericanos cuando Mbappé dijo que el fútbol latinoamericano no tiene equivalencia. Por eso fueron tan picadas las semifinales y las finales, por lo que habló el técnico holandés claro, y por lo que habló claro, Mbappé. Entonces, subestimar así claro. es un problema de los europeos. Vos fíjate que cuando Messi le hizo así al técnico holandés, todo el mundo, la vergüenza de los argentinos, pero nadie enfocó, yo le he visto una toma que hay desde arriba, de cómo cada vez que iba un argentino a patear un penal, iban 3 o 4 a hablarle. ¿Cómo eso? ¿Que fair play? ¿Por qué eso no lo muestran? Muestran solamente lo de Messi. Eh, Intereses creados. Sí, Ahí. claro. Eh, Ah, yo iba, clarísimo. digo, que hablábamos y por ahí que por modestia no vayas a decir de este antes y después en el revisionismo a partir de tu libro. ¿Y qué más los referentes podemos encontrar dentro del revisionismo histórico en el fútbol? Bueno, para mí el líder de esto es Oscar Barnade, que es periodista de Clarín, que es el que siempre mantuvo la bandera de que el amateurismo hay que contarlo, y poco a poco se fueron sumando los demás. Alejandro Fabri también es otro abanderado, bueno, Sergio Lodis en Boca, Gorgasi en River, son varios, Diego Esteves,
son varios los que se van sumando con el tiempo. Bueno, Marcelo Baffa fue toda una institución luchando porque la historia es una. Contala como quiera, la historia es una. Esos son los referentes, me debo olvidar de algún otro, o sea, Carlos Saira es un excelente historiador que cuenta con lujo de detalles lo que fue la historia. De a poco se van sumando. También los muchachos de Rosario hicieron una obra excelente porque tiene el detalle de los partidos. Entonces, se imagina que si yo hubiera puesto, en vez de los resultados, todas las formaciones, y eran 5 libros. Entonces ellos se encargaron de hacerlo en fascículos y sacar las formaciones de cada partido. Es un gran complemento a lo que es la era amateur, ¿no? Ay, Claro. sí, totalmente. La cuestión de, ¿no? Y si nombráramos así, porque de los grandes jugadores del amateurismo, eh, a quienes podríamos rescatar, a quienes, o sea, yo creo que son muchos, ¿no? Pero a quienes nombrarías. Y mira, el primer ídolo del fútbol argentino fue Jorge Gibson Brown, que fue el 2 de Alumni. Era un fenómeno, 2 de la selección argentina durante muchísimos años. Tenía la particularidad de que cuando se aburría, se iba a jugar de 9. Y es un máximo goleador de Alumni, no segundo máximo goleador de Alumni. Bueno, después tendríamos que ir al Racing que forma la academia, Alberto Oaco, Marco Vecchio, montones de jugadores. Todos los grandes clubes tuvieron sus jugadores, también Ochoa, Perinetti, en Racing, Independiente, Canaveri, Lalín, Radachino, Sioni y Orsi, la primer delantera célebre. Bueno, Boca Juniors también tuvo montones de jugadores. San Lorenzo, que aportó 3 campeonatos durante la era amateur. Es muy difícil enumerar a un listado de jugadores como que fueron los máximos. Todos los equipos tuvieron grandes jugadores, Huracán también. Es muy difícil enumerar o quedarte con uno. Ya te digo, te di algunos nombres, tendría que prestar atención y nombrarte montones más. Jorge, sí, sin dudas, ¿no? A partir de la década del 20, el fútbol rioplatense a nivel internacional fue de élite. Pero antes de ello, estuvieron las visitas inglesas. Cuando vos hiciste este trabajo, ibas a la hemeroteca y los diarios, que fue la etapa de aprendizaje del fútbol rioplatense. ¿Cómo se vivía? ¿Qué es lo que se contaba? ¿Qué es lo que se contaba? Yo te puedo explicar el proceso en general. El proceso en general es de que a partir del 3, del 4, especialmente de 1904, viene la etapa fundacional. ¿Qué es la etapa fundacional? El gustito por el fútbol empieza a picar en los clubes, en los chicos jóvenes que empiezan a fundar los clubes. Hay 2 cosas referentes a eso. ¿Por qué clubes? ¿Vos pensás que a alguien se le puede haber ocurrido construir la Bombonera o el Monumental cuando tenían 18 años? Ni loco a nadie. Pero eso, ¿por qué surge? El tema de los clubes surge porque ¿cómo se hacían los desafíos en aquel momento? Hoy en día tenemos internet, tenemos WhatsApp, todo es más fácil, pero en aquel momento, no te olvides que casi la mitad de los habitantes de Buenos Aires, a eso me estoy refiriendo, hablaban otras lenguas, otros idiomas. Entonces, ¿cómo hacías los desafíos? La forma de hacer los desafíos, había un periódico que se llamaba La Argentina, al cual vos tenías que mandar una carta y decir, por ejemplo, que el equipo de la Avenida de Mayo desafiaba al de la Avenida Belgrano
dentro de 3 domingos en su cancha y tenía que contestarle si aceptaba el desafío o no. Pero no era todo tan simple. Para eso tenías que tener un nombre, tenías que tener una dirección, tenías que tener un sello, que fue fundamental en aquella época el sello, pero para eso, o sea, una vez que vos tenías todo eso, tenías que alquilar una cancha, comprar una pelota, entonces tenías que poner una cuota mensual para esos requerimientos. Ese fue el origen de los clubes. La infinita mayoría jugaban un partido o dos, desaparecían, perdían. Ahora, aquel que empezaba a ganar, que originariamente eran 15 que formaban el equipo, ponían para la cuota social, alquilaban, había que tener las camisetas. Esos 15, si empezaban a ganar, inmediatamente venían otros 15. Entonces había que hacer un equipo 1 y un equipo 2. Y después eran 40 y había que hacer un equipo 3. Y después de todo eso, si seguían ganando, había que alquilar un local para reunirse. Entonces, ese fue el origen de las sedes sociales. Y después, esas sedes sociales empezaron a tener otro tipo de actividades. El atletismo, el tenis, el tiro, que era muy, muy común en aquella época. Ese fue el crecimiento de las instituciones. No se formaron con la idea de los clubes de hoy. Y esa fue la forma en que se hacían los desafíos y empezaron a crecer. Y la otra parte del comentario es, en los principios del siglo pasado había muchos indios y pocos caciques. Todos corrían atrás de la pelota, salvo el alumni que tenía un sistema inglés, escocés, de cómo jugar. Y la Argentina tuvo, o mejor dicho, la AFA de aquel entonces, es difícil los nombres porque era fútbol argentino, que era Association Football, FOBAL, cambiaba distintos nombres, pero siempre fue la antecesora de la AFA. Tuvo un presidente que se llamó Chevalier Boutel, que fue presidente del Lomas Athletic, que le dio un gran impulso al fútbol argentino. Crea la Copa de Honor, después la Copa de Competencia, crea la Selección Nacional, las Copa Lipton, la Copa Newton, empieza a crecer el fútbol y se da cuenta de que como el fútbol nuestro era todos correr atrás de la pelota, ¿qué hace? Contrata equipos profesionales británicos que vienen al país y obviamente ganan por goleada todos los partidos que jugaban. Entonces ahí empiezan a ver cómo se jugaba el fútbol, que no era todo correr atrás de la pelota. Y ese es los diarios, los periódicos. Acuérdense que yo les dije que La Nación y la prensa empiezan a partir de 1902 a darle importancia al fútbol. Ahí es donde se va desarrollando la gran necesidad de los chicos de jugar al fútbol. Siempre fue el deporte más barato, con una pelota y una zapatilla vieja, jugaban al fútbol, entonces va tomando el gustito popular. Y empieza la etapa fundacional de los clubes. O sea, 1904, Argentino Junior, Chacarita, Estudiantes de La Plata, antes Racing, River, Independiente, Boca, el último de los grandes es San Lorenzo y Huracán, son los dos últimos. Entonces va tomando el gustito popular de jugar al fútbol. Había muchos baldíos, no era como hoy todo cemento. En esa época era todo lleno de baldíos. Entonces jugaban al fútbol ahí. ¿Y qué era? Armar el equipo, tener un nombre y anotarse en los campeonatos de la liga. Así fue como fueron llegando de a poquito, y sobre todo cuando se termina el predominio inglés en las ligas, a la primera división. La juventud quería jugar al fútbol. No había otros deportes populares. También se corrían carreras de caballo, y el rugby en un momento estuvo más del gusto popular del fútbol, pero finalmente es el fútbol el que se queda con el gusto de la juventud, ¿no? Acá vamos a ir al último cortecito
y seguimos con esta charla que está apasionante.